Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a esta nueva edición de Escuela de Cuadro. En el día de hoy estaremos discutiendo temas sustanciales sobre el discurso de Angostura, discurso pronunciado por el Libertador en 1819. Este discurso representa una de las obras maestras del pensamiento bolivariano y tiene dentro de sus cualidades haber sido la primera propuesta política realizada desde este continente. Para ello vamos a contar con la participación de Cira Pascual, Thais Rodríguez, Ireri San Vicente, Dubásque Hernández, mi persona Silvestre Montilla, y contaremos con la facilitación de Amílcar Figueroa, a quien invitamos que de inmediato nos introduzca en el análisis histórico, en el contexto dentro del cual se desarrolló este importante discurso. Sí, si mal no recuerdo, en una escuela de cuadro anterior, cuando estudiamos a Costa Sáenz, ¿verdad? Decíamos que la importancia de estudiar el recorrido histórico de la nación venezolana, pero siempre teniendo en cuenta que los discursos, los postulados, las acciones tienen un desarrollo histórico. O sea, no hay que tomar ningún elemento de esto, de cualquier otro texto, digamos, históricamente, y tratar de asimilarlo al presente sin previamente contextualizar las cosas. Por eso creo que es bien importante que en esta conversación empecemos a hablar de cuál era el cuadro político, ¿verdad?, en el cual se desarrolla el Congreso de Angostura, porque si conocemos el cuadro político en el cual se desarrolla el Congreso de Angostura, podremos entender mejor lo que significó ese Congreso en medio de un proceso mucho más grande, que fue esas 2 décadas de guerra nacional de independencia que permitieron finalmente la conformación del Estado Nacional. Sería quizás bueno ir a una cita para ir introduciéndonos en el texto y en el contexto específico, en el contexto del momento. Bolívar, en la parte introductoria de este texto, dice: al transmitir a los representantes del pueblo el poder supremo que me había confinado, colmo los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todo lo esperan vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando cumplo con este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me agobiaba, como de la responsabilidad ilimitada que pasaba sobre mis débiles fuerzas. Solamente una necesidad forzosa, unida a la voluntad imperiosa del pueblo, me habrían sometido al terrible y peligroso encargo de dictador jefe supremo de república. Pero ya respiro, devolviéndoos esta autoridad, que con tanto riesgo, dificultad y pena he logrado mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a vuestro cuerpo social. Es decir, de lo que está hablando Bolívar es justamente un contexto previo que venía al discurso de Angostura y que, bueno, ahora se está presentando un nuevo contexto. Sí, claro, si nosotros hacemos un breve recorrido por lo que fue el proceso de Guerra Nacional de Independencia, vemos que se han sucedido distintos momentos. La Primera República, la Segunda República. Luego de la Segunda República vino todo un periodo allí que pervivieron luchas dispersas en distintas regiones del país, pero que es con la campaña de Guayana justamente que se logra liberar durante el año 17, ¿verdad?, una porción del territorio. Entonces y ahí estuvo, digamos, un momento muy importante de toda esa etapa, cuando el general Piar concibe la campaña de Guayana, la dirige con éxito y posteriormente se establece entonces, como decir, un territorio que permite más adelante convocar a un congreso allí. Habían sucedido muchos episodios en el interín, algunos de ellos traumáticos, como pudo ser el propio fusilamiento del general Piar, pero que tienen de telón de fondo que en medio de la lucha por la independencia había una gran dispersión, una puja de Bolívar por conseguir la unidad, una gran falta de unidad que responde también
a los orígenes de los distintos ejércitos que estaban luchando por la independencia. Fíjese que yo uso la palabra ejércitos en plural, ¿no? Porque no era un solo ejército nacional de independencia. Ubíquense, por ejemplo, en el hecho de que en la provincia del centro de Venezuela, era la provincia de Caracas, que iba desde lo que es hoy Caracas hasta Barquisimeto, se producía fundamentalmente bajo forma de producción esclava, en base a mano de obra esclava negra, ¿no? Porque también hubo esclavitud en Venezuela indígena. Por ejemplo, en Margarita no hay esclavos negros porque usaron a los guayqueríes como los esclavizaron, pues. Bien, esa situación da unas condiciones objetivamente diferentes, por ejemplo, a lo que se vivía en los llanos, y los pobladores de una u otro sector se comportaron en forma distinta frente a la independencia, ¿verdad? Son cosas poco estudiadas por la historiografía, que creo que debemos tener en cuenta, porque después vamos a conseguir algunos temas que Bolívar introduce en el discurso, como la polémica entre centralismo y federalismo, que tienen mucho que ver con esto. En el oriente del país se había desarrollado un ejército independentista que no trascendió al oriente porque no tuvo planteado nunca extender su lucha hacia otras regiones, ni siquiera hacia el continente, y tampoco hacia el continente, pero que por momentos lideró parte de ese territorio, y por supuesto que tenían aspiraciones caudillescas o de dirección, y entonces estaba en contradicción con el ejército de Occidente o con los líderes del ejército de Occidente. Bolívar, entre otras cosas, se propone con el Congreso de Angostura la unificación de las fuerzas que luchaban por la independencia, ¿verdad? Por supuesto, presentando las bases de una constituyente, presentando las bases de un Estado. Es donde se sintetiza, digamos, la propuesta del proyecto político bolivariano por primera vez, digamos. Entonces pudiéramos decir que el Congreso de Angostura fue una batalla en el terreno político que decidió llevar Bolívar en el marco de una batalla en un campo de guerra donde se plantea que no tenía realmente el control de las fuerzas porque el territorio estaba fragmentado, dividido en distintos ejércitos, y también tenía un control, claro, las fuerzas de Morillo, y no había tampoco ninguna batalla decisiva como la de Carabobo o la de Boyacá ocurrido para plantearse llevar a cabo una propuesta política tan importante, pero sin embargo decidió desarrollarla, ¿no? Fíjese el cuadro. Si uno revisa, por ejemplo, la correspondencia de Pablo Morillo a las autoridades españolas, ve que su desespero era por buscar una salida pacífica al conflicto. Ya él se había convencido que, a pesar de la superioridad momentánea de la fuerza que trajo como pacificador, digamos, pacificador en terreno militar, o sea, por la vía de las armas, no lograba una victoria aplastante. Aquí habían modalidades de guerrilla que se reproducían en muchos lados. Era una guerra para ellos desconocida en muchos aspectos, aparte del desconocimiento de la geografía, de la idiosincrasia. Entonces no logró nunca el control del territorio, y él siempre estuvo inclinado a la propuesta de buscar la salida del conflicto por vía política. Eso me estoy refiriendo a Pablo Morillo. Y eso, quien estudie los documentos de la época, pero quien lo estudie en las fuentes originales, no en el cuento que han echado la mayoría de los historiadores, conocerá eso, la certeza de ese problema. Ahora, en el campo patriótico habían distintas fuerzas también, y para enfrentar las dificultades que había, Bolívar había asumido el mando supremo del ejército, había sido nombrado dictador y requería de una mayor legitimidad.
Y eso lo entendió él perfectamente. O sea, ¿qué le va a dar esa legitimidad? Convocar un congreso donde esté presente el representante de las distintas regiones del país, ¿verdad? En principio la convocatoria incluía unos 35 diputados, ¿verdad? Y además que se sancionase en ese congreso no solamente las bases de la República, sino también la investidura que él tenía como jefe supremo del Estado y del Ejército. En cuanto al momento concreto, evidentemente a Bolívar le preocupa la inestabilidad política. Este texto es un texto que está, como venimos mencionando, eminentemente atado a un análisis, podríamos decir en nuestro contexto, un análisis concreto de la realidad concreta, ¿no? Entonces, a Bolívar le preocupa la inestabilidad política. También Bolívar resalta las condiciones en las que se está llevando a cabo la batalla por la independencia y la construcción de la Gran Colombia al fin. Bolívar resalta que, dado el legado podríamos decir, degenerador en términos sociales de la corona española, dado que los pueblos se han formado en el servilismo y la ignorancia, hay que desarrollar un tipo de gobierno, un tipo de Estado concreto para nosotros. No sé si nos podrías aportar en ese sentido. Sí, en general él hace énfasis, y eso lo vamos a ver en el transcurso del texto, en la necesidad de pensar una legislación sobre la realidad de esta parte del mundo, ¿no? Que no era precisamente sobre la realidad venezolana solamente, y él también vamos a ver más adelante cómo ya ahí está bien marcadito su proyecto de revolución y de unidad continental, ¿no? Por lo menos en su primer tramo, que era donde la propia dinámica de la guerra ya había hecho converger fuerzas de la Nueva Granada, de Venezuela, de Ecuador, en fin. Esa visión de pensar las leyes, que es bolivariana, pero también es rodriguiana, de Simón Rodríguez, sobre hace la realidad concreta, y ahí está un poco reflejado las enseñanzas del maestro Rodríguez, está siempre presente en el Libertador. Yo diría, pero creo que es importante que retrocedamos un poquito, porque debemos completar cuál era el cuadro del momento. Había dos ejércitos bastante desgastados por la guerra, ¿verdad? España había hecho un gran esfuerzo de retomar el territorio con la expedición pacificadora que comandó Pablo Morillo. Desde digamos, la perspectiva patriótica, se pudo preservar en un momento de debilidad la resistencia a través de una lucha fundamentalmente guerrillera, y luego se logra la conquista, la liberación de una porción del territorio, como lo fue Guayana, que tenía, entre otras ventajas, la cercanía con el principal centro comercial que tenía Inglaterra, una potencia enfrentada a España, y que a través de la desembocadura del Orinoco, pues había comunicación directa con la región de Guayana. Había condiciones excepcionales para establecer ahí la base del nuevo poder, y por eso Bolívar se instala ahí. Conocemos como el discurso de Angostura, la proclama realizada por nuestro libertador Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819. Conocemos como el discurso de Angostura, la proclama realizada por nuestro libertador Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819, en el cual planteaba la necesidad histórica de conformar unas nuevas instituciones que respondan a las potencialidades y las necesidades históricas del momento, que era más que todo buscar la soberanía política en ese momento, pero también buscar la defensa territorial de la nación.
Uno de los conceptos principales que Bolívar aborda en su Congreso de Angostura es el de la nueva raza, en el que plantea que puesto que ya no somos ni indígenas, ni españoles, ni africanos, somos una nueva conjugación de raza, por lo que plantea el desprendimiento del tutelaje cultural y político de Europa y plantearnos nuestras propias leyes, que pensemos nosotros en tanto ciudadanos, en tanto republicanos americanos, sobre las nuevas formas de gobierno y las formas más idóneas que nosotros tengamos para gobernarnos nosotros mismos. Seguimos aquí estudiando en nuestro programa Escuela de Cuadro el discurso de Angostura, un discurso pronunciado por el libertador Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819, en el cual, en el contexto de la independencia de Venezuela y Colombia, hace todo un análisis crítico, reflexivo, profundo de la realidad de esa época. Vale la pena destacar que él planteaba la conveniencia o no de las institucionalidades necesarias que respondieran a las necesidades y las potencialidades de nuestra época. O sea, él plantea la necesidad de sin copiar estos elementos extraños, sino crear una nueva forma de relacionarnos con el poder. En las primeras partes del texto comenta esas relaciones particularidades de cada país. Tú has comentado un poco lo que tiene que ver con el contexto histórico, también las correlaciones de fuerza que se veían, pero él hacía el llamado una y otra vez sobre el aspecto de apropiarnos de la soberanía política, o sea, más allá de las instituciones, para la defensa territorial incluso, porque recordemos, como decía nuestra compañera, estamos en periodo preguerra, o sea, aún no están las cosas, las situaciones definidas tan claramente. Entonces, básicamente, ¿cómo pudiéramos abordar este llamado de la soberanía política que pueda trascender esa que él comentaba, la tempestad política, la guerra sangrienta, la anarquía popular? O sea, ¿cómo ubicar esta forma de poder? Sí, hay algunas categorías que no son exactamente, la usanza no es la misma de nuestro lenguaje actual, ¿no? Claro. Por ejemplo, al referirse a la lucha social, él usa la categoría muchas veces de anarquía, ¿verdad? Hay un debate allí importante sobre centralismo y federalismo, porque en aquel momento también era mucho más marcado que en nuestro presente las diferencias regionales de lo que pasó posteriormente a ser Venezuela como Estado nacional, y en todo caso, más allá de Venezuela, Colombia, ¿no? Que era, digamos, el planteamiento bolivariano, o sea, la república conformada por las distintas colonias españolas de la época. En este caso, donde se había dado el primer acercamiento, era fundamentalmente entre Cundinamarca y Venezuela, ¿verdad? La soberanía popular, o la soberanía del pueblo, también tenemos que ubicarla en aquel momento, porque, por lo menos desde el punto de vista electoral, quienes decidían, no estaba, y Bolívar ahí introduce una batalla que es clave, ¿no? Que es la libertad de los esclavos, y una de sus grandes aspiraciones es que el Congreso ratifique en sus deliberaciones el decreto de libertad de los esclavos. ¿Por qué? Porque hasta el momento, pues, no, y posteriormente siguió siendo así por un largo trecho, no ejercían los derechos ciudadanos los pobladores en su conjunto, o sea, era el tema. Existían. Exacto, la diferenciación social era muy marcada. Cuando tuvo la sociedad venezolana, por ejemplo, derecho a voto todos los ciudadanos, la participación de género, en este caso hay una primera gran batalla allí por superar la condición de esclavitud, y por eso él incluso hasta que invoca que la máxima aspiración es que del Congreso salga la ratificación del decreto de libertad de los esclavos, incluso poniéndolo por encima de que el Congreso ratificase o no el poder del cual él estaba investido, digamos, como jefe supremo del ejército y como presidente o dictador de la República. Allí también hay otros
conceptos que también hay que, insisto, verlos históricamente. Por ejemplo, el concepto de la democracia, ¿verdad? Alguna gente los manipula haciendo un mal uso de la historia, haciendo un uso ahistórico. Las condiciones concretas del momento reclamaban de una centralidad, de un factor. Además era un país en guerra, en conflicto armado, ¿verdad? Con muchas fracciones distintas, con muchos caudillos locales. Entonces, por eso él tiene una autoridad suprema que en muchos momentos de la guerra podría ser denominado como dictadura, pero no es no es en la concepción que pudiera tener la dictadura en este momento o en otro contexto histórico. Hay otro elemento que me parece también bien interesante en este discurso, porque Bolívar por un lado pone el ejercicio práctico, la acción práctica de la ejecución de las leyes, y por otro lado la creación de las leyes en sí mismo. De ahí viene su famosa frase de que, bueno, ante la desigualdad política, eso lo recompone las leyes y la Constitución. Yo creo que en ese sentido es bien claro Bolívar aquí en el discurso que no solo basta dictar las leyes, como le propone aquí a los legisladores, sino también de hacer un análisis previo de todos los elementos que conlleva pues al pueblo, pues al que se va a ejecutar esas leyes, y de ahí sale efectivamente también la disputa entre centralismo, federalismo, pero también entre modelos preexistentes, que eran algunos modelos como el federal y el centralismo, ¿no? Sí, Tengo una cita ahí. Horrorizado a la divergencia que ha reinado y debe reinar entre nosotros por el espíritu sutil que caracteriza al gobierno federativo, he sido arrastrado a rogaros que adoptéis el centralismo y la reunión de todos los estados de Venezuela en una república sola e indivisible. Esta medida, en mi opinión, urgente, vital, redentora, es de tal naturaleza que sin ella el fruto de nuestra regeneración será la muerte. Yo le pregunto, y creo que es fundamental un poco para aclarar, porque este modelo federativo se estaba adoptando como una copia tal cual de lo que estaba pasando en el norte, en los Estados Unidos, y Bolívar hace énfasis de crear nuestro propio modelo basado en el centralismo, invocando la unión, la integración. Y considero que esta propuesta política actualmente tiene total vigencia, pues. Y siempre los que han tenido la propuesta política de separatismo ha sido, por lo menos en el marco latinoamericano, la derecha. Por ejemplo, lo que ocurrió en Bolivia con los movimientos separatistas, incluso acá se rumoraba desde el Zulia, pero también en Ecuador con Guayaquil. Es decir, ese pensamiento integracionista de Bolívar desde ese momento está marcando la diferencia con Estados Unidos y tiene una vigencia política. ¿Cómo? Sí, Bolívar es categórico en no copiar modelos, ¿no? Ahora, nosotros siempre debemos ubicar que la Guerra Nacional de Independencia se desarrolla en el contexto de lo que se conoce como crisis del mundo colonial. En esa crisis del mundo colonial tiene mucho que ver con las contradicciones entre el capitalismo emergente en el norte de Europa y los países que quedaban fundamentalmente con estructuras feudales, los imperios de la época feudal, y ahí se inscribe España, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a conseguir no solamente con la posibilidad de que quienes luchaban por la independencia tratasen de tener relaciones tanto comerciales. Una de las cosas que logra Bolívar en Guayana, y que venía desde antes, desde los momentos en que estaba el proceso de liberar Guayana, es una especie de consolidar una economía de guerra sobre base de exportaciones de los productos de Guayana y de los llanos saliendo hacia las colonias inglesas, hacia Trinidad fundamentalmente, que era, digamos, el centro del comercio inglés en esa región. Entonces, hay un esfuerzo por establecer nexos con Gran Bretaña por un lado, porque es enemiga de su enemigo principal en este momento, que era España. Y además porque, aparte del hecho económico, le servía para proveerse de equipos, de armas, en fin. Y a la vez
hay un esfuerzo también, o hay la tendencia también a imitar lo que estaba pasando en la colonia que se había liberado de Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, ahí confluyen como muchas influencias. Había, y voy a contestarte sobre algo que se dijo fuera de cámara. Había, por un lado, se recibió mucho apoyo de Haití, ¿verdad?, de la independencia, del primer país independiente de América Latina, pero por otro lado, muchos jefes patriotas y en general en las clases poderosas del país había terror porque se propagara el ejemplo haitiano justamente por la insubordinación esclava, o sea, había sido la instauración primero de una nación que rompe las cadenas de la opresión nacional, pero a la vez que rompe la dictadura de clase, ¿verdad?, que supera la situación de esclavitud, y ese era como muy mal ejemplo, ¿entiendes? Y en la historia eso de los malos ejemplos le cae a uno como todo el peso de la reacción nacional e internacional, ¿no? Bien, entonces había la propensión de copiar modelos, ¿no? Entonces, contra eso es que él hace algunas advertencias señalando las particularidades de cómo se ha conformado, digamos, la nación o la convergencia de razas, por un lado, del análisis de nuestra propia particularidad geográfica, en fin. Él hace mucho énfasis en eso, en que nosotros respondemos a una realidad distinta y a una conformación como pueblo simularlo al presente sin previamente contextualizar las cosas. Por eso creo que es bien importante que en esta conversación empecemos a hablar de cuál era el cuadro político, ¿verdad?, en el cual se desarrolla el Congreso de Angostura, porque si conocemos el cuadro político en el cual se desarrolla el Congreso de Angostura, podremos entender mejor lo que significó ese Congreso en medio de un proceso mucho más grande que fue esas 2 décadas. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a esta nueva edición de Escuela de Cuadro. En el día de hoy estaremos discutiendo temas sustanciales sobre el discurso de Angostura, discurso pronunciado por el Libertador en 1819. Este discurso de guerra nacional de independencia que permitieron finalmente la conformación del Estado Nacional. Sería quizás bueno ir a una cita para ir introduciéndonos en el texto y en el contexto específico, en el contexto del momento. Bolívar, en la parte introductoria de este texto, dice: al transmitir a los representantes del pueblo el poder supremo que me había confinado, colmo los votos de mi corazón. Representa una de las obras maestras del pensamiento bolivariano y tiene dentro de sus cualidades haber sido la primera propuesta política realizada desde este continente. Para ello vamos a contar con la participación de Cira Pascual, Thais Rodríguez, Ireri San Vicente, Durvázquez Hernández, mi persona Silvestre Montilla, y contaremos con la facilitación de Amílcar Figueroa, a quien invitamos que de inmediato nos introduzca en el análisis histórico, en el contexto dentro del cual se desarrolló este importante discurso. Sí, si mal no recuerdo, en una escuela de cuadros anterior, cuando estudiamos a Costa Sáenz, ¿verdad?, decíamos que la importancia de estudiar el recorrido histórico de la nación venezolana, pero siempre teniendo en cuenta que los discursos, los postulados, las acciones tienen un desarrollo histórico. O sea, no hay que tomar ningún elemento de esto, de cualquier otro texto, digamos, históricamente, y tratar de